Bueno, el tema de este día es un tema que ya hace, creo que un par de semanas, casi un mes atrás, me pidieron que compartiera con la iglesia y personalmente yo creo que es un tema importantísimo, que todos deberíamos meditar y a la vez preocuparnos un poco acerca de este tema, que es el fin del tiempo de gracia. Nosotros no sabemos específicamente cuándo es que se va a terminar el tiempo de gracia. Nosotros no tenemos así una fecha, es decir, esta es la fecha, este es el día, esta es la hora que se va a cerrar la puerta de la gracia para toda la humanidad. No tenemos. Pero en la Biblia y en el espíritu de profecía nosotros encontramos citas que nos dan a entender, que nos ayudan a poder tener más o menos una idea de cuándo es que este evento va a suceder. Pero lamentablemente hoy en día, con la entrada, lo que muchos llaman la entrada de la nueva teología, hoy las personas tienen un falso concepto de Dios. Y las personas creen en Dios como usted es la cosa más bonita de Dios. Y Dios jamás te va a destruir. Dios jamás va a castigar porque usted es lo más hermoso que Dios ha hecho. Lamentablemente esta teoría, esta teología ha entrado en el mundo cristiano. Nosotros miramos a Dios como, ya lo he mencionado una vez y voy a volver a mencionar, como Santa Claus, como un gran abuelo, un gran papá. Y entonces nosotros no logramos entender o no queremos aceptar las dos fases o los dos lados del carácter de Dios. ¿Dios es amor? Por supuesto que sí. Dios es 100% amor, pero también Dios es 100% justo. La sierva del Señor en el libro Camino a Cristo, hablando acerca del carácter de Dios y la humanidad, ella viene diciendo que Satanás, en el periodo de la Edad Media, Satanás trató de llevar a las personas a mirar a Dios como un ser tirano, como un ser déspota que siempre está mirando a la humanidad para castigar. Es más, Martín Lutero tiene una frase en que pregunta, ¿usted ama a Jesús? Y él dijo, ¿cómo que lo voy a amar? Yo lo odio. Porque es un ser muy duro, un ser muy déspota, un ser que está mirando para castigar. Martín Lutero tenía esta idea acerca del carácter de Dios. Porque eso era lo que se enseñaba en las iglesias. Martín Lutero ni siquiera oraba de rodillas, sino acostado boca abajo, por miedo del carácter de Dios. Miraba a Dios como un ser que estaba para juzgar. Pero entonces Dios levanta a este hombre con un mensaje muy específico. Por eso que decimos, hace un par de años se cumplió los 500 años de la Reforma. ¿Y cuál fue el mensaje que Dios entregó a Martín Lutero? La justificación por la fe. Y entonces Martín Lutero ahora viene diciendo que tú eres salvo no por las cosas que tú haces, por las obras, por las indulgencias, o por comprar la salvación, sino que uno es salvo solamente ¿por qué? ¿Por qué es que somos salvos? Por gracia. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Somos salvos por gracia mediante la fe. ¿Qué significa gracia? Gracia es una dádiva inmerecida. Usted y yo no merecemos, pero por fe debemos creer de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para dar la salvación a usted y a mí. Este fue el mensaje que Dios entregó a Martín Lutero. Y entonces en el periodo de la Edad Media, la iglesia primitiva, los reformadores, Martín Lutero empieza con este mensaje y anunciar a todo el mundo que usted y yo somos salvos por gracia. Y entonces eso la gente abrazó con alegría, con felicidad este mensaje. Pero lamentablemente, el enemigo con el pasar del tiempo, ahora, de gracia, esta gracia se convirtió en algo barato. Acepte a Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y no necesitas hacer nada más. La ley, olvídala, fue abolida en la cruz. Cuando Cristo murió, abolió la ley.
El Antiguo Testamento, déjalo a un lado, ya no necesitamos, nosotros estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto. Ya no necesitamos más de la ley mosaica, ya no necesitamos más de los 10 mandamientos y el Antiguo Testamento, porque usted y yo somos salvos por gracia. Pero esto está mal. ¿Yo soy salvo por gracia? Por supuesto que sí, soy salvo por gracia. Necesito creer y aceptar el sacrificio de Cristo, pero ¿de qué manera es? ¿De qué manera es que yo demuestre a todo el universo que yo acepté el sacrificio de Cristo? El apóstol Pablo mismo viene diciendo que en el bautismo nosotros resucitamos para novedad de vida. El viejo hombre, ¿qué pasa con el viejo hombre? Se queda sepultado en las aguas. Y entonces el nuevo hombre ya no será más adúltero. Pero ¿qué es que dice? ¿Dónde es que yo encuentro qué es el adulterio? ¿Dónde yo encuentro hablar sobre el adulterio? En la ley de Dios. ¿Dónde es que yo encuentro que yo no debo matar? En la ley de Dios. Hay muchas personas que quizás le van a decir a usted, no, pero esto está en el corazón. Sí, está en el corazón. Pero para que pueda entrar en mi corazón, yo tengo que haber leído esto en algo. Tengo que haber encontrado esto en alguna parte. Y es la santa ley de Dios. La ley de Dios, Cristo Jesús me dice, quiero grabar en su corazón mis leyes, mis estatutos y mis mandamientos. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero lamentablemente también ahora, hablando sobre este tema acerca del fin del tiempo de gracia, hay muchas personas que están diciendo que ya la puerta de la gracia se cerró para los adventistas. ¿Es eso cierto? No. Usted y yo no tenemos la autoridad, la prerrogativa para decir que la puerta de la gracia ya se cerró. No tenemos. Dios no nos ha dado. Y yo voy a compartir una cita del Espíritu de Profecía en que la sierva del Señor habla acerca de esto. Pero para que usted y yo podamos entender un poco mejor acerca del tiempo de gracia, nosotros necesitamos mirar algunos textos en la Biblia que hablan sobre la humanidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Ahí nosotros vamos a ver algo que el Señor viene hablando acerca del pueblo antediluviano y la condición de la humanidad y lo que Dios iba a hacer con ellos. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Miren, mis hermanos, para todo el ser humano, una vez esto ya pasó. Una vez Dios dijo, basta, hasta aquí llegaste, hasta aquí duró mi misericordia, se acabó. Una vez ya pasó eso y por supuesto que en los últimos días esto volverá a pasar. En los últimos días Dios va a decir, hasta aquí llegó, mi paciencia fue hasta aquí y de aquí usted no pasa más. Pero muchas personas lo que quieren hacer hoy en día es mirar el Dios del Nuevo Testamento. Y dicen que el Dios del Antiguo Testamento allí, y eso yo escuché de un pastor, de un sacerdote también, viene diciendo que el Antiguo Testamento, ahí nosotros encontramos los errores de Dios. Dios se equivocó en el Antiguo Testamento y ahora Dios viene en el Nuevo Testamento para arreglar lo que le había equivocado en el Antiguo Testamento. ¿Pueden creer esta barbaridad? Personas creen que Dios se equivoca. Porque Dios tuvo que destruir, Dios tuvo que matar, porque Él se había equivocado. Pero ahora en el Nuevo Testamento no. Dios viene para decir, la ley ya no necesito más. Yo me equivoqué en dar la ley, ya no les doy más la ley. Yo me equivoqué en decir que ustedes deberían guardar el sábado, ya no necesito más guardar el sábado. Hermanos, quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, hablando sobre el fin del tiempo de gracia. Y la sierva del Señor viene hablando un poco acerca sobre esto. Hermana, ¿puedes leer, por favor? Nadie sabe cuándo terminará el tiempo de gracia. Dios no nos ha revelado.
el tiempo. ¿Cuándo terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin? Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Yo creo que esta cita está muy clara, ¿verdad? La Sierva Lección es muy clara en decir, Dios no nos ha revelado. Entonces yo tratar de decir, ya terminó ya se cerró la puerta de la gracia, ya el tiempo de misericordia se acabó, esto es especulación. Y usted y yo no somos una iglesia de especulación, somos una iglesia profética, que nuestras doctrinas y nuestras creencias están basadas ¿dónde? En la palabra de Dios, en un escrito está, y no un yo creo, yo pienso, yo imagino. Usted y yo debemos basar nuestras doctrinas y nuestras profecías en la Biblia, corroborando con el espíritu de profecía. Es por esta razón que Dios ha entregado este don profético, este precioso don a usted y a mí, para que usted y yo no andemos por allí basando nuestras doctrinas, las profecías de nuestra iglesia, con así dice el internet. Hermanos, si usted y yo nos vamos solamente a las escrituras, yo no necesito ir al internet a ver si el internet va a corroborar lo que yo estoy estudiando. La Biblia por sí sola se valiza. La Biblia por sí sola, ella es autosuficiente para demostrar, para mostrar, señalar el tiempo y el periodo en donde nosotros estamos viviendo. Pero ¿será que hay una señal, alguna señal que nos mostrará cuándo terminará el tiempo de gracia? ¿Será que podemos así ver alguna señal? Dice, no, esta es la señal, yo creo que con esta señal, basada en la Biblia, basada en el espíritu de profecía, esta señal me indica que se está terminando el tiempo de gracia. Por supuesto que sí. Y en esta mañana nosotros vamos a ver cuáles son las señales, cuáles son los eventos que Dios ha dejado para mostrar a usted y a mí que el tiempo de gracia se ha terminado. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 7. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, tan ciertamente como Dios envió el diluvio, tan ciertamente como Dios envió fuego a Nínive, así pasará en los últimos días. La palabra de Dios ha dicho, la palabra de Dios ha profetizado que en los últimos días Dios utilizará el fuego para purificar este planeta, para eliminar y erradicar por completo el pecado. Desde la raíz, pecado y pecadores serán arrancados y lanzados al fuego eterno. Pero cuando yo digo fuego eterno, no digo que las personas van a quemar eternamente, sino que el fuego eterno es Jehová nuestro Dios. Pero no solamente es depresión, no solamente es para asustar lo que el profeta, el apóstol Pedro acá nos está diciendo, sino que en el versículo 9 del mismo capítulo, el apóstol Pedro viene hablando porque es que todavía el Señor no ha enviado juicios sobre este planeta. Vamos a leer el versículo 9 de 2 de Pedro capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, mis hermanos, Dios no ha destruido este planeta. Dios no ha enviado las plagas.
Dios no ha enviado juicios y castigos a este mundo por una sola razón. Porque hay personas todavía que no han escuchado este mensaje. Hay personas todavía que necesitan escuchar. Hay personas que necesitan conocer del Señor. Y es por esta razón que Dios todavía no ha enviado juicios. Dios ha confiado una misión. Dios confió una misión a usted y a mí. Y esta misión es de anunciar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. No espere usted que todo el mundo acepte el mensaje adventista. No espere usted que todo el mundo acepte el mensaje acerca del sábado, de la ley de Dios. No espere, porque eso no fue profetizado. La Biblia no profetiza que todo el mundo aceptará y entonces vendrá el fin. La profecía es que todo el mundo escuchará y entonces vendrá el fin. Hay una visión profética de la sierva del Señor que habla que muchas veces nosotros, hablando sobre las fresas son las almas, que muchas veces nosotros invertimos mucho tiempo en las fresas que están verdes todavía y dejamos a un lado las fresas que ya están maduras para cosecharse y se están pudriendo. Es una lección para nosotros. Debemos ver formas, medios, maneras de poder impartir este evangelio a todo el mundo. Dios nos ha dado un privilegio, un beneficio hoy en día, que es a través de las redes sociales, es a través de la televisión, es a través del internet. Debemos echar mano de estos medios también para poder anunciar el evangelio. Debemos, hay una frase que me gusta mucho que dice así: ¿quieres conocer una persona? ¿Quieres saber cómo es esta persona? Mire sus redes sociales. Allí usted va a saber lo que esta persona cree, lo que le gusta a esta persona y lo que no le gusta. Hermanos, si nosotros, a mí no me gustan las redes sociales, casi no uso. Yo casi no uso. Pero a los que usan, que sus redes sociales hable de lo que usted cree. Que sus redes sociales predique el mensaje. Que sus redes sociales anuncien la segunda venida de Cristo, para que personas puedan escuchar y entonces se cumpla esta profecía de Mateo 24:14, para que el Señor pueda venir. Pero hermanos, hay también algo que es muy cierto: crea usted o no, acepte usted o no, predique usted o no, aquel que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, hermanos, con usted o sin usted, como diría el otro, no, conmigo y sinmigo, el Señor va a venir. Con usted o sin usted, crea usted o no, predique usted o no, el Señor va a venir. Pero el Señor quiere que usted y yo participemos de esta misión. Por eso que yo siempre les comento, ser adventista no es un título, no es un nombre, sino adventista del séptimo día es una misión. Vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire que el Señor aquí hace un comparativo con su segunda venida, como fueron los días de Noé. Pero hay un detalle bien interesante en Mateo 24, 37 al 39, que viene diciendo que cuál era la condición del pueblo. La gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero hay una palabra que es clave allí. Y viene diciendo, hasta que Noé entró en el arca. Miren, casándose y dándose en casamiento, lo que nos hace entender esta parte, este versículo, que la gente estaba en sus negocios, que todavía había un tiempo de gracia, de misericordia.
¿Cuál es la señal que nos dice que la misericordia se acabó? ¿Cuál es la palabra que dice, se acabó la misericordia? Es la palabra hasta que Noé entró en el arca. Entonces allí, en este momento, cuando Noé entra en el arca, la misericordia de Dios se acabó. Pregunto, las personas sabían que en el momento en que Noé entra en el arca, su destino eterno había sido sellado? Por supuesto que no. Nadie sabía. ¿Sabe lo más triste de todo esto? Cuando usted empieza a leer patriarcas y profetas acerca del diluvio, y usted empieza a analizar, había muchas, pero muchas personas que habían aceptado el mensaje. Muchas personas habían aceptado el mensaje del diluvio y empezaron a ayudar a Noé y su familia a construir el arca. Pero con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, muchas de estas personas se desanimaron porque miraron que nada pasaba. La naturaleza seguía igual. La ley de la naturaleza seguía igual. Sol, el rocío por la mañana, todo igual. Pasáronse los tiempos. Noé seguía predicando, pero las personas empezaron a desanimarse y empezaron a abandonar el pueblo de Dios. Lo más triste de todo esto es que los peores enemigos, los mayores mofadores, los mayores burladores y perseguidores de Noé fueron aquellos que un día ayudaron a Noé a dar los martillazos en el arca, que ayudaron a Noé a cortar los árboles para la construcción del arca. En el último día de misericordia, en aquella, me imagino yo que una tarde, en aquel día, el último mensaje fue predicado. El último llamado fue hecho a la humanidad. La última oración quizás fue hecha para interceder por las personas. Mientras Noé predicaba, pasa un evento que espanta a todos los que allí se encontraban. Un viento fuertísimo viene. Todas las aves del cielo, las bestias del campo vienen. Y estas personas empiezan a llamar a los sabios, a los filósofos, a los científicos de la época para explicar qué evento era esto, qué era que estaba pasando. Y no había hombre en el mundo que podía dar una razón satisfactoria de lo que estaba pasando. Noé entra en el arca. Y Dios todavía da una señal más para estas personas de que Él estaba conduciendo todas las cosas. Una luz gloriosa baja del cielo. El ángel del Señor baja del cielo y tapa y cierra el arca, sella el arca. Y aún así, con todas estas señales, las personas seguían en su vida. En este momento se acabó el tiempo de misericordia para ellos. Pero en este momento, cuando Noé entra en el arca, al mismo instante llueve, ¿verdad? En el mismo día empieza a llover, ¿verdad? Pasan 7 días. 7 días pasan para que empiece a llover. El pueblo afuera burlándose. Y los que se encontraban dentro del remanente encontraban en un periodo de angustia. Y los que un día apoyaron, los que un día ayudaron a anunciar este mensaje, eran los más violentos, eran los más agresivos para querer tomar el arca a fuerza. Hermanos, lamentablemente, tristemente, esta no es una historia para niños, sino que es una profecía. Muchos de los que se encuentran en nuestro medio, muchos que profesan el nombre adventista del séptimo día, muchos que predican con nosotros, dejarán las hileras del pueblo de Dios para convertirse en los mayores perseguidores del pueblo de Dios. Que esta profecía no se cumpla en su vida
que esta profecía no se cumpla en mi vida. Pero para que esto no se cumpla, ¿cómo uno tiene que estar? Consagrado. Activo. Debo estar activo, predicando el mensaje, porque en el momento en que yo empiezo a dejar de querer anunciar este mensaje, en el momento que yo dejo de compartir con los demás, es cuando el enemigo tiene éxito en mi vida. Quiero compartir una cita, otra cita que nosotros encontramos en el libro Eventos de los Últimos Días, hablando acerca del fin del tiempo de gracia. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba, uno, para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Ahora sí, esto es importante para nosotros. ¿Cuándo es que el tiempo de gracia se va a terminar? Con la imagen de la bestia. Con la imagen de la bestia, cuando se promulgue, cuando nosotros miremos la imagen de la bestia, en este momento la sierva del Señor viene diciendo, cada adventista, cada uno de nosotros vamos a decidir nuestro destino eterno. La pregunta es, ¿qué es la imagen de la bestia? No. Cuando el protestantismo apóstata se una y pida que el gobierno implante una ley dominical. En este momento, cuando usted escucha hablar en el Congreso de Estados Unidos que están para firmar, para anunciar, para promulgar una ley dominical, en este momento, en esta fecha, usted y yo vamos a pasar por la mayor prueba, la prueba que va a decidir nuestro destino eterno. Pregunto, ¿falta mucho tiempo? Falta poco tiempo. Yo no voy a decir algunos días, pero falta poco tiempo. Poco tiempo falta para que esta ley, al final, yo les quiero compartir una carta que envió el presidente Truman al Papa. Y ustedes van a ver qué cambios hay desde que se mandó esta carta a nuestros días. Nosotros vamos a ver cuántos cambios pasaron. La siguiente cita, por favor. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Entonces aquí nosotros estamos viendo claramente que la imagen de la bestia nada más es que las iglesias que un día se decían protestantes se unen todas para pedir un día para el descanso. Pero no crean ustedes que la ley dominical va a venir como algo feo. No. Hoy en día nosotros estamos escuchando lo que el mundo está hablando acerca del Tratado de París. ¿En qué consiste el Tratado de París? El Tratado de París nada más es que hablando acerca del cambio climático y que el mundo necesita de un día para el descanso. El Papa Francisco mismo, hablando sobre la cuarentena,
viene diciendo que nunca se ha visto aires tan puros, cielos tan limpios como el periodo en que todos estábamos de cuarentena. Y que el mundo necesita de un día para el descanso. Pero no el día que nosotros queremos, o el día que nosotros creemos que es el día que el Señor ha apartado. El Papa Francisco está diciendo que debemos regresar a nuestros orígenes. Y uno de los grandes de la Iglesia luterana, cuando se cumplió los 500 años de la Reforma, él dijo, nosotros los luteranos debemos pedir perdón a la Iglesia Católica por lo que hicimos. Todas las iglesias están buscando un solo propósito, que es unirse. Y escuchando, así es algo bonito que haya unidad, ¿verdad? Es algo muy bonito. Que haya unidad, que todos piensen de la misma manera. Es algo bonito. Pero no como lo que están queriendo hacer. Porque Dios ha establecido un día. Y este día es el sábado. Pero el hombre hoy está buscando otro día. El sábado espurio. El Papa Francisco, hablando a la BBC, hablando que el COVID-19 es la respuesta de la naturaleza a los hombres porque lo que los hombres están haciendo. Y que ahora la naturaleza se está reclamando y nos está enviando esto. Y que todos nosotros debemos un día para la familia y un día para la naturaleza. Y él claramente dijo, necesitamos el domingo. El presidente de Argentina hace un par de meses dijo, nosotros necesitamos de una globalización, necesitamos de una unidad, que haya solamente un gobierno y un solo líder. Y no hay nadie mejor preparado y capacitado para dirigir a nosotros que no sea el Papa Francisco. Primer ministro de España dijo también que necesitamos unir, necesitamos de una globalización y el Papa Francisco es la persona más indicada para dirigir al pueblo. Y este hombre ha logrado llegar a los lugares donde jamás un papa ha podido llegar. Estados Unidos y Cuba no tenían relaciones. Eran dos países enemigos y que no se relacionaban por muchísimos años. Y entonces el Papa Francisco, como mediador, ahora esos dos países tienen relaciones. La meta del Papa Francisco es educar a los jóvenes y a los niños. Casualidad que esta siempre fue la obra de los jesuitas. La obra de los jesuitas siempre era enseñar, doctrinar. Un maestro jesuita dijo, entrégame un joven por 3 años y usted nunca más lo va a reconocer. Una vez que este joven esté en mis manos, él va a hacer lo que yo diga y lo que yo quiera. Esa es la misión de los jesuitas. Y no es de balde que los jesuitas empezaron a infiltrarse en todas las universidades para adoctrinar a los jóvenes, porque hay una frase muy popular del dictador Adolf Hitler, que le decía de la siguiente manera, gane la juventud y tú tendrás una nación. Y es lo que la meta de los jesuitas, ganar a los jóvenes, porque ganando a los jóvenes, ellos son el futuro, tanto del cristianismo cuanto de la nación. Satanás sabe que hay una profecía y es por eso que él está muy interesado en ganar a los jóvenes. Porque una vez que Satanás logre ganar a los jóvenes, no se va a cumplir la profecía que dice que los jóvenes, que los niños tendrían sueños, visiones y que predicarían este mensaje. Es por esta razón que esta es la meta de los jesuitas, ganar a los jóvenes, enseñar a los jóvenes. Y una vez que usted los doctrina, nadie puede sacar de sus mentes. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 al 12, que fue nuestro texto bíblico de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 al 12. El que es injusto, sea injusto todavía.
y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Muchos de nosotros, y yo voy a extender la pregunta a ustedes, cuando el Señor Jesús dice que nosotros nos hace la invitación para que nos preparemos, nos está invitando para prepararnos ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. Es lo que todos nosotros pensamos, pero la segunda venida de Cristo sería algo, no quiero que me malinterpreten, pero sería algo hasta secundario. Lo que el Señor nos está llamando para prepararnos es para el cierre de la puerta de la gracia. Porque si usted no está preparado para este evento, la venida de Cristo será algo secundario para ti. Usted y yo no debemos preparar cuando yo escuche hablar sobre una ley dominical, cuando yo escuche hablar que solo hay un gobierno, entonces me voy a preparar. Hermanos, esta es la mayor equivocación. Cristo Jesús te llama para prepararse para el fin del tiempo de gracia, porque aquí lo que Jesús está diciendo es, el que es justo, sigue en la justicia, haga la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. Es decir, el tiempo de gracia se acabó. Si usted no se preparó, si usted no lavó sus vestimentas, olviden. Mi segunda venida para ti, es de balde. Claro que debemos anhelar y aguardar y ansiar por la segunda venida de Cristo. Claro que sí. Pero solo van a desear la segunda venida de Cristo aquellos que se han preparado para su segunda venida. Aquellos que ya estuvieron preparados para su segunda venida. El llamado que el Señor nos está haciendo hoy es preparar para el juicio. Porque es en el juicio cuando la puerta de la gracia se va a cerrar para cada uno de nosotros. En el momento en que Cristo abra mi libro, el libro de memorias, y encuentre que hay pecados que no fueron confesados, pecados que no fueron abandonados. En este momento, mi querido hermano, mi querida hermana, en este momento ya no hay nada más que usted pueda hacer. Cristo Jesús en este momento aquí, Él saca sus vestiduras de sumo sacerdote y pone sus vestimentas de príncipe, y ahora viene para buscar a su pueblo. Ya dejó de interceder por nosotros. Y después que Él que se preparó va a poder pasar por el tiempo de angustia. Porque aquí todavía Jesús no está hablando que yo ya voy. Jesús todavía no vino acá. Él dijo, que aquí muy pronto yo voy. No es que Él ha venido acá, sino que hay el periodo del tiempo de angustia. Porque ahora ya no hay un sumo sacerdote allá en el cielo que pueda interceder por nosotros. Hay personas que predican y que dicen que ya empezó el juicio de los vivos. Pero la cita que nosotros acabamos de leer de Eventos de los Últimos Días viene diciendo que con la imagen y con la ley dominical es que para nosotros se va a terminar la oportunidad. Es cuando allí va a empezar el juicio de los vivos. Primero hay que juzgar a los muertos. Una vez que se juzgue a los muertos, entonces empezará por usted y por mí, mis queridos hermanos. Y está muy pronto para que este juicio empiece por usted y por mí. ¿Cuál es la señal que nos va a decir que el tiempo de gracia se terminó? ¿Qué señal es esta? Que dice, aquí se acabó la misericordia para toda la humanidad. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis, capítulo 15. Y aquí nosotros vamos a ver cuál es la señal que nos da, que el Señor Jesús nos deja para decir que el tiempo de gracia se terminó para toda la humanidad. Apocalipsis capítulo 15, versículo 5 hasta el versículo 8. Después de estas cosas miré,
Y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Mire, mis hermanos, la señal que va a decir a usted y a mí que ya no hay que predicar, que ya no hay que hacer oración intercesora por nadie, que se acabó la gracia, que ya no necesitamos más predicar, es cuando empiece a caer las plagas. Porque viene diciendo aquí que nadie más puede entrar en el santuario. Es decir, se acabó el tiempo de misericordia, la gracia se acabó para toda la humanidad. El último mensaje fue predicado, el último llamado fue hecho, la última oración fue orada, se acabó para todos. Y entonces, en este momento, nos indica que Cristo Jesús está a las puertas. Hay personas que creen que sí va a haber oportunidad cuando Cristo venga, pero no es así. Como acabamos de leer en Apocalipsis 22, se acabó. Si usted pregunta para cualquier persona, ¿cuándo será el juicio? Muchos te van a decir con la segunda venida de Cristo. Y en partes tiene razón, pero esta es una etapa del juicio. Es una etapa. Y es también por esta razón que el Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche, que nadie va a saber. ¿En qué sentido es este? Que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Voy a usar esto acá como ilustración, la Biblia. La forma que el Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche, que nadie va a saber, es cuando Cristo agarre mi libro, esté escrito mi nombre, y entonces Él abre mi nombre, mi libro. Usted no va a saber cuando su caso está siendo investigado en el cielo. Usted no va a saber cuándo es que su nombre está pasando allá. Es en este sentido que el Señor dice que Él vendrá como ladrón, porque es imposible yo decir que la segunda venida de Cristo será como un ladrón que nadie va a saber. Solamente leyendo Mateo capítulo 24, y ahí usted va a ver todas las señales que el Señor ha dejado. Y Él mismo dice que Él viene con toda su gloria, con todos sus ángeles. ¿Cómo es que un evento de esta magnitud, será algo secreto? Es imposible. Cristo vendrá como un ladrón cuando Él abra su libro, cuando Él investigue su vida, mi vida. En este momento su caso estará siendo decidido. Pero, ¿cuántos? Porque hay personas que dicen, no, pero yo acepté a Jesús, ¿por qué es que yo no voy a pasar en este tribunal? Porque yo acepté y confesé a Jesús. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. El apóstol Pablo allí viene hablando acerca de este evento que va a suceder y cuántas personas y qué clase de personas son estas que van a tener que pasar en este tribunal. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y quizás en este momento haya algunos hermanos aquí, o quizás que van a estar viendo a través del YouTube o del Facebook, de donde sea, el medio de comunicación que sea, que se pregunte, pero ¿cómo es? Si yo acepté a Jesús, si yo me bauticé, si yo entregué mi vida al Señor, ¿por qué es que yo tengo que ser investigado? ¿Acaso el Señor no conoce mi vida? Mi querido hermano, es que hay muchas personas que tienen una vida doble. Hay muchas personas que son cristianos dentro de la iglesia,
que son cristianos en la presencia de los hermanos, pero en 4 paredes nadie sabe cómo es su vida. Y es por esta razón que el Señor tiene que investigar nuestra vida. Y ahora usted puede ver cuán importante es el mensaje del primer ángel. Cuán importante es anunciar y predicar el mensaje del primer ángel. Porque en el mensaje del primer ángel allí, yo miro, yo estudiando, yo voy a entender qué cosas yo tengo que hacer para prepararme, para estar listo cuando el Señor llame mi nombre. Cuando yo entiendo el mensaje de temed a Dios, cuando yo entiendo el mensaje de darle gloria, cuando yo entiendo el mensaje de adorar al Creador, cuando yo entiendo el mensaje del Evangelio eterno, ¿qué es el Evangelio eterno? Entonces yo estaré preparado para la hora del juicio. Mi querido hermano, mi querida hermana, el tiempo de preparación es ahora. El tiempo de preparación es hoy. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, una vez que el sellamiento haya terminado, una vez que el pueblo de Dios sea sellado, ¿qué va a pasar con este mundo? Los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos lo van a soltar. Todo lo que usted está viendo en el mundo, todo lo que usted está viendo y que está pasando en este planeta, si esto te asusta, hermanos, todo esto es juego de niños. Es juego de niños para lo que va a pasar. Lo que pasó el 11 de septiembre en 2001 no es nada comparado con las cosas que va a pasar. Porque en este momento, cuando el pueblo de Dios haya sido sellado, los 144,000 hayan sido sellados, y acá no voy a entrar en el mérito de la cuestión si es simbólico o literal, eso no es el tema y no es mi propósito. Pero cuando el pueblo de Dios esté sellado, hermanos, entonces grandes cosas van a empezar a suceder en este mundo. Grandes cosas. Y el sello de Dios, tanto el pueblo de Dios tiene que ser sellado cuanto el pueblo de Satanás. Con la marca del engaño, con la marca de la mentira, con el sello, con la marca de la bestia. Usted y yo sabemos cuál es la marca de la bestia. Todos aquellos que acepten el sábado espurio, todos aquellos que acepten el domingo como el día de descanso, estos tendrán la marca de la bestia y no tendrán la protección de Dios. Una vez que el pueblo de Dios sea sellado, también otra cosa va a pasar. El Espíritu Santo se va a retirar. Pero no del pueblo de Dios, sino de los impíos. Y este mundo se va a convertir en una anarquía tremenda, en una tiranía tremenda. Hay de aquellos que estén viviendo en las grandes ciudades. En visión profética, la sierva del Señor menciona la ciudad de San Francisco, la ciudad de San Diego, New York, con ciudades que van a recibir primero los castigos de Dios. Hay otra cita que ella dice que todos los incendios que se ve por el mundo, tormentas, terremotos, todas estas cosas son gotas de la ira de Dios. Todo lo que pasa en el mundo, y yo no quiero ser alarmista acá, no quiero ser sensacionalista ni nada de esto, pero todo lo que pasa en el mundo, todas esas tragedias que nosotros estamos viendo, toda esta inmoralidad, toda la violencia que nosotros estamos viendo, son gotas
de la ira de Dios. Dios todavía, los ángeles todavía no han manifestado la ira de Dios. El único ser en este universo que pudo experimentar y sentir la ira de Dios fue Cristo Jesús. Y usted puede ver lo mucho que ha sufrido nuestro Señor Jesús. Mi querido hermano, como yo estaba comentando en la clase de visitas, la clase con los hermanos allí, el cielo usted no gana por obras. Usted no va a ganar por obras. Pero el infierno sí, ganamos por obras. Y es por esta razón que hoy es el día, antes que se termine el tiempo de gracia, hoy es el día para hacer cambios en nuestras vidas. No hay otro día. Usted y yo no tenemos la vida comprada. Usted y yo no sabemos qué pasará en el futuro. No sabemos. Entonces, el momento para la preparación, el momento para prepararse es ahora. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? La puerta de la gracia se cerrará primero ¿para quién? Para los adventistas del séptimo día. Para usted y a mí. Es que la puerta de la gracia se cerrará primero. Entonces, no hay tiempo que perder. No hay tiempo para desperdiciar. Cuando usted mire la imagen de la bestia, cuando usted mire la ley dominical, mi querido hermano, mi querida hermana, en este momento, su destino eterno será sellado. Hay muchas personas que quizás piensen, pero yo puedo decir con la cabeza, pero mi corazón no. No es así. Dios no trabaja de esta manera. Dios no trabaja de esta manera. La manera en que Dios trabaja es que usted tiene que entregarse por completo. Y si usted y yo todavía seguimos dependiendo del sistema, será muy difícil. Será muy difícil no aceptar la ley dominical. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo voy a tener fe y que yo en el día que escuche hablar sobre la ley dominical voy a empezar a consagrar mi vida, prepararme y entonces voy a decir un no a la ley dominical. La sierva del Señor dice que las decisiones que nosotros tomamos hoy será un sí o un no para cuando venga la ley dominical. Las decisiones que estamos tomando hoy nos están preparando para la ley dominical. Muchas personas dicen, no, pero es que es imposible que venga una ley dominical en que yo tenga que adorar a Dios en un domingo. Esto es anticonstitucional. La Constitución de Estados Unidos de Norteamérica no permite esto. ¿Cuál es la primera? ¿Qué nos dice la primera enmienda de la Constitución? La primera enmienda de la Constitución nos dice que usted y yo somos libres de expresión, somos libres de religión, somos libres de reunir, somos libres de prensa libre, y somos libres para poder hacer peticiones al gobierno. Esa es la primera enmienda. Estamos siendo defendidos por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Está garantizado este derecho, está garantizado a usted y a mí. Y muchas personas dicen, como está en la Constitución, sería algo inconstitucional que haya una ley de esta. Porque esto, los padres de la nación,
Cuando hicieron esto, cuando hicieron las leyes de este país, la constitución de este país, la primera cosa que ellos hicieron para que Estados Unidos no se fuera una ramificación de los países de Europa es que todo el ser humano es libre para adorar a Dios. Es bonito esto. Y este país por muchos años ha sido así. Ahora miren lo que ha pasado el año de 2020. Como la Constitución, la primera enmienda dice que usted es libre de reunirse y de culto, básicamente diciendo así. Con lo de la pandemia, cuando surge la pandemia, la primera enmienda se saca a un lado. Porque una de las primeras cosas que se prohibió, ¿qué fue? Reunirse. Más de 10 personas está prohibido, pero la Constitución, la primera enmienda me avalía y me permite hacer esto. Pero se puso la ley y nadie se puede reunir. Y después, ¿qué pasó? Todas las iglesias tienen que estar cerradas. La Constitución también habla acerca del mercado libre. Se cerró los comercios. Muchos van a estar pensando, pues claro, la pandemia. Sí, la pandemia. Pero mire que los derechos de la Constitución se quitó. Pregunto, ¿alguien preguntó a usted si usted estaba de acuerdo con esto? No van a preguntar. Ellos no van a si el pueblo está de acuerdo o no. Otra cosa que ha pasado y que va a empezar en el año de 2021. Es la primera vez en la historia de esta nación, de este país. Este país tiene 3 legislación, 3 poderes, podríamos decir así. Está el poder de la legislación, el poder ejecutivo y el poder, el tribunal, el judicial. Legislativo, ejecutivo y la judicial, se me fue la palabra. Son esos 3 poderes. Pero el poder judicial está aislado de esos 2 primeros poderes. El poder legislativo es los que hacen las leyes, aprueban las leyes, y el presidente también tiene el derecho de hacer esto. Pero si esos 2 poderes no están de acuerdo, ¿quién es el que viene para dar el desempate? El poder judicial. Y una vez que el poder judicial da una ley, es irrevocable, es ley de medos y persas. Firmó, se acabó. Es la primera vez en la historia de esta nación que el poder judicial está compuesto por 9 jueces. De estos 9 jueces, 6 son católicos y el presidente de la nación es católico. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos de Norteamérica que el poder judicial y el presidente, la mayoría tienen la misma religión y son católicos y no protestantes. Un país protestante está siendo gobernado por católicos. Y si el poder judicial promulga una ley, se aprueba una ley, no hay el poder legislativo, no hay el poder ejecutivo que tenga autonomía para quitar esta ley. Ahora yo quiero compartir con ustedes. Está muy extensa. Yo solo agarré una parte de la carta que el presidente Truman mandó al Papa. Y miren qué dice el presidente Truman al Papa. Estimado señor Pacelli, como bautista y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo pertenece a Dios. Nosotros, en los Estados Unidos de América, consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió su jefe ejecutivo es una nación democrática, amiga de la paz,
Por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla. No de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia estén entre los que verdaderamente desean la paz y trabajan por ella. En primer lugar, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de vuestra iglesia, amantes de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esa lección en la historia de Europa y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, a quienes enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, dijo eso mismo cuando lo declaró: la historia no nos muestra ningún ejemplo de pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil y libre. Por eso es usted la última persona en el mundo que pueda enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Miren cuál era la posición de los antiguos acerca del papado. El presidente Truman fue muy claro y explícito a hablarse al Papa, a dirigirse al Papa, diciendo que él no era la persona más cualificada, la persona más preparada para hablar de paz, porque en el nombre de Dios, su iglesia mató más personas que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con lo que nosotros conocemos y llamamos de la Santa Inquisición. No hay nación que sea beneficiada por tener un gobierno basado en los principios de esta religión. Podemos ver los países latinos, que son los países que más sufren y los países más miserables, en comparación con los países llamados y conocidos como países protestantes. Pero lamentablemente hoy, si el presidente no quería aceptar consejos, yo me imagino cómo él se sentiría hoy mirando al Papa hablando en el Congreso, al Papa dirigiendo a través de las cortinas a los presidentes y a los gobiernos. Todo se está marchando, todo está caminando para la imagen de la bestia y para la ley dominical. Los gobiernos están clamando a puro cuello que se necesita de una globalización. El presidente Donald Trump sacó a Estados Unidos del Tratado de París. Y es una de las primeras cosas que el presidente Joe Biden quiere hacer cuando entre al poder: poner a Estados Unidos de vuelta al Tratado de París. Y la globalización. Hermanos, nosotros basamos todas estas profecías, la ley dominical y todas estas cosas, fue profetizado, está en la Biblia. Los eventos, lo que está sucediendo en el mundo, nos está demostrando que la humanidad está marchando a pasos largos para la ley dominical. La puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Lamentablemente, la condición de la iglesia hoy en día es dormida. Estamos en un letargo espiritual. Necesitamos despertar. Necesitamos despertar para el periodo en que nosotros estamos viviendo. Necesitamos prepararnos para cuando nuestro nombre sea llamado, cuando Cristo Jesús
vaya a investigar nuestra vida. Normalmente, la puerta de la gracia se cierra para una persona cuando ella muere. Pero hermanos, en los últimos días no será así. La puerta de la gracia, el destino eterno de muchos, se terminará, se decidirá en vida. Cristo Jesús desde 1844 está en el lugar santísimo. Amén. Está allí y está investigando, está analizando la vida de cada uno de nosotros. No estoy diciendo que su nombre ya pasó, no es esto. Dios quiera que no. Yo pido a Dios que todavía no haya pasado nuestro nombre ya. Amén. Yo pido a Dios. Pero hermanos, no hay que jugar con la misericordia de Dios. No hay que jugar con el tiempo de gracia que Dios nos ha dado. Poco tiempo, una vez más vuelvo a decir, poco tiempo. Si el Espíritu Santo habla a tu corazón, no endurezca tu corazón. No endurezca tu corazón a la voz del Espíritu Santo. El Señor decía, aquí estoy a la puerta y llamo. Yo quiero entrar en tu vida. Quiero cambiar tu vida. Quiero transformar tu vida. Lo único que usted tiene que hacer es abrir las puertas de par en par para que el Señor pueda entrar. Amén. Mi hermano y mi hermana, el llamado el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. La respuesta es, ¿aceptaremos este llamado? ¿Abriremos nuestro corazón al Señor? ¿Permitiremos que el Señor entre en nuestra vida? No seamos como Pedro. Y cuando Pedro dijo que aunque todos los negasen a Jesús, Él no lo negaría. Pedro estaba hablando y Él estaba siendo sincero, pero Él estaba siendo sincero con su humanidad. Y usted y yo, cada vez que decimos que no queremos pecar, somos sinceros en decir que no queremos pecar, que ya estamos hartos de la vida que llevamos. Pero ¿por qué es que siempre fracasamos? Por una razón, porque nosotros peleamos con el pecado con nuestras fuerzas. Y la Biblia mismo dice que nuestras fuerzas no es nada. Nosotros somos tan fuertes como un clavo clavado en la arena. Esta es nuestra fuerza. Pero hermanos, agarrados de las manos de nuestro Señor Jesucristo, si el Señor es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Este es mi deseo y mi oración. Y en este momento yo les quiero invitar a arrodillarse ante la presencia de nuestro Dios para finalizar con una oración. Querido eterno Dios, gracias te damos, Padre, porque por fe creemos que Jesús sigue en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Creemos que todavía tenemos un sumo sacerdote, Padre, que está peleando por cada uno de nosotros. Todavía hay gracia, todavía hay misericordia, Señor. Todavía su misericordia no se ha terminado. Y queremos pedir en este momento, Señor, que usted nos ayude, Padre. No queremos seguir luchando con nuestras propias fuerzas, sino queremos que Cristo Jesús pueda pelear por nosotros, Señor. Que Cristo Jesús nos agarre de nuestras manos y que nos dé la victoria sobre el pecado, Señor. Que su Santo Espíritu diariamente nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que no vengamos a pecar contra ti, que no vengamos a pecar contra el Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, Señor, porque creemos. Las señales nos están indicando, nos están mostrando que estamos viendo las escenas finales de la historia de la humanidad. Y más que nunca, Señor, necesitamos de su gracia, necesitamos de su perdón, necesitamos de su misericordia y de su fortaleza. Padre, todas estas bendiciones nosotros te pedimos y también te agradecemos en los sagrados méritos. Y en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, oramos. Amén y amén.